Tras la increíble aparición de Light of the Seven en el último episodio de la sexta temporada, creíamos que Ramin Djawadi no podría sorprendernos más, y la aparición de Hear Me Roar parecía que cerraría el episodio, pero no. Ramin Djawadi compuso 3 grandes temas en este episodio: Light of the Seven, el cual es sin duda el más complejo de todos los que ha hecho en la serie, The Tower, que junto a 2 temas de los Stark era el preludio de la composición King in the North, y Winds of Winter, que se encargaría de cerrar el episodio. Y si bien no está ni por asomo encima de Light of the Seven, resultó ser uno de los temas más amados por los fans y una composición digna de cerrar una de las mejores temporadas de la serie. Si Light of the Seven destacaba por la depurada y novedosa personificación de sus instrumentos, Winds of Winter no innova, pero transmite, y es un tema que cualquier amante de la música puede entender, tanto por contexto como por significado musical. Cuando hice mi análisis del tema Light of the Seven, titulé a dicha composición como la batalla orquestal. Si tuviese que dar un título a Winds of Winter de alguna manera, sería la sublimación del leitmotiv. El tema que usa más leitmotivs de la serie y el más complejo sin duda es Dragonstone. Usa 7 temas de Daenerys Targaryen en un orden concreto, con su significado, sus combinaciones y su sentido, además de 2 acordes del tema de Stannis Baratheon. Pero si examinamos los temas de Daenerys, casi todos tienen la misma tonalidad y de hecho, como expliqué en mi análisis de la casa Targaryen, todos y cada uno de ellos se basan en un esqueleto musical que vemos en el tema original de Daenerys, Love in the Ice. Quiero aclarar que eso no quita que el tema tenga una complejidad digna de admiración, pero el espectador no percibe las influencias de cada uno porque los hemos oído en la historia de Daenerys muchas veces. Por lo tanto nos suena diferente. En cambio, cuando la gente escuchaba el tema Winds of Winter, lo percibía como algo diferente, porque Ramin Djawadi combina temas con escalas exóticas, con temas con escalas naturales y consigue crear una composición única, porque está fusionando temas de esos con temas de Westeros. Esto no lo hace en la batalla del Campo de Fuego. En vez de sonar el tema Dothraki o escalas exóticas, Ramin adapta todos los temas a la escala natural que solemos escuchar en los temas de Westeros, sin incluir instrumentos orientales ni establecer un claro contraste entre ambos. Los temas de Daenerys también se adaptan a esta nueva norma y escuchamos diferentes los temas asociados a ella cuando se encuentra en Westeros. En cambio, hay veces que quiere contrastar cuando es necesario. Ramin Djawadi aborrece el conservadurismo, le gusta cambiar, alternar y demostrarnos que puede hacer siempre algo más, y lo hizo con Winds of Winter. Lo interesante de esta composición no son los instrumentos, ni la duración, ni siquiera la escena, es el uso de los leitmotivs, es el uso de los diferentes temas. Para empezar a analizar dichos temas debemos tener claro el contexto de la escena. Esto es una marcha militar, vemos una armada formada por varias naciones marchando a la guerra y nos destacan 4 formantes: los Greyjoy, los Dothraki, las fuerzas de Daenerys y los reinos de Westeros, Martell y Tyrell. Unos maleantes, unos salvajes, unos soldados profesionales y nobles caballeros. Una cultura independiente, una cultura nómada, una cultura de Essos y una cultura de Westeros. Todos unidos bajo un estandarte. Y ese estandarte es el coro. Tal y como los coros de misa representaban a todos los esclavos que proclamaban reina de la bahía de los esclavos a Daenerys, este tema integra coros altos y claros cantando en el mismo tono diferentes temas. Todos los temas de realeza de Daenerys Targaryen integran vocales, y este integra coros constantes, porque toda esta escena son las naciones que ha unido Daenerys cantando mientras marchan. Esos coros que escuchábamos tímidos en Khaleesi y más fuertes en Misa, se subliman finalmente en Winds of Winter, hombres, mujeres y niños cantando bajo la misma bandera hacia la victoria. Una vez aclarado el significado de los coros, analicemos la composición desde el principio. El tema, al igual que la escena, comienza con el tema What is there may never die, tema de Theon y los Greyjoy de Yara, en un tono muy suave, y como ya comenté, con el coro que escucharemos durante toda la composición.
Como podemos comprobar, lo que escuchamos es la fase núcleo del tema de los Greyjoy. El tema cambia a otro motivo y suena el tema de los Dothraki asociado a Daenerys como reina, es decir, su última evolución, la que veíamos en el episodio número 6 de la sexta temporada, Blood of My Blood, integrando voces masculinas. También vemos que integra dos redobles de Duduk cuando se nos enfoca a los Inmaculados y luego a los Dothraki para señalarnos que son de esos. Entra Drogon y suena el tema de los dragones, es decir, Dance of Dragons. ¿Y cómo acaba la escena? Con el tema Dracarys, es decir, el tema de batalla de los Targaryen con toda la armada de Dany al frente. Pero la composición no acaba aquí, porque al aparecer los créditos escuchamos la continuación de la canción, que es el tema del Juego de Tronos, pero con una particularidad. ¿Nunca os habéis preguntado si el tema de Juego de Tronos suena raro en esta composición? Listen. That's a new theme. No, it's not. Pues tenéis razón, porque integra acordes mayores que terminan el motivo del tema de los Tyrell y luego acordes que, invirtiendo y acelerando su tempo, podemos sacar el tema de los Martell. Es decir, que durante la primera parte de la composición escuchábamos el tema de los Greyjoy, el de los Dothraki, el de los dragones y el de batalla de los Targaryen, que incluye a los Inmaculados. Pero cuando suena el tema del Juego de Tronos, Ramin opta por incluir el tema de los Tyrell y Martell al final, invirtiendo el de los Martell porque por fin van a la guerra y se dejan de matar niñas inocentes. Sea como sea, solo Ramin Djawadi puede saberlo. De todas formas, este tema es una absoluta pasada y esconde secretos increíbles, como el tema de los Tyrell y Martell al final, porque el tema del Juego de Tronos simboliza Westeros, y esas dos casas son las únicas de Westeros. Esta escena simboliza unión. Daenerys se convierte por un momento en una especie de Alejandro Magno, uniendo a naciones y marchando a la guerra contra usurpadores, luchando por su reino. Realmente su logro es enorme, la capacidad de reunir a su armada, a unos salvajes terribles como son los Dothraki, que finalmente cruzan el mar, a los indomables Greyjoy, a la casa más poderosa de Westeros y a la Guardiana del Sur, junto con 3 putos dragones. Realmente este logro es enorme
y la serie lo sabe. Por ello el tema nos lo está gritando. De eso va Winds of Winter, del logro de Daenerys, de unir a coros infantiles, femeninos y masculinos, cantando en distintas escalas, distintos temas, todos unidos bajo el constante e interminable canto, que finaliza con el tema de poder de Juego de Tronos en su punto más álgido. Si hay un tema de poder en Juego de Tronos con tantísimas influencias, es este. Y hasta aquí hemos llegado, espero que os haya gustado muchísimo. El próximo vídeo será la colaboración con un youtuber de Juego de Tronos sobre una teoría de la 8ª temporada. Y la próxima semana traeré el análisis extendido de la casa Lannister. Sin mucho más, me despido. Un saludo y Valar Morghulis. I don't want to set the world on fire. I just want to start a flame in your heart.